a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Esto lo que quería decir era que están esperando para ir a Egipto. A veces nosotros tenemos una oportunidad en la vida y no la cogemos, y otra persona viene y nos dice, especialmente con nuestros hijos: ¿pero qué espera? Cógela, coge la oportunidad. Esta es la oportunidad. Pues así mismo le dijo a Jacob a sus hijos. Él sabía que allí había alimentos, víveres, y que ellos estaban muriendo de hambre. Pero ahí es que comienza la verdadera historia. Ese era el propósito, ¿verdad? Aleluya. Dice la palabra en el capítulo 2, 42: y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Esto lo que quiere decir que están esperando para ir a Egipto. Y así descendieron los 10 hermanos, pero no envió a Benjamín, el hermano más pequeño de José, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Note que el último sueño de José eran 12 racimos y no 10. Eso significa que no solamente incluía a sus hermanos, también incluía a sus padres. Aleluya. Dice: aún en su interior, Jacob aún recordaba a José su hijo, y cómo había supuestamente muerto. ¿Y cómo olvidar a un hijo, hermano? El hijo que Dios te da, que tanto al hombre como a la mujer, que uno cuida, que la mujer caiga en sus extrañas, que el hombre ayuda a uno a guiarlo por el camino, a amamantarlo, como se dice. Aunque tu hijo, Dios lo llame de nuevo, tú nunca te vas a olvidar de él. No solamente José era el hijo de la mujer amada de Jacob, era el primer hijo en ella. Esta mujer era estéril. No había una promesa, dije yo en el estudio pasado, para esta mujer, sino dice la palabra: y oyó Jehová la oración de Raquel y concibió ella. Aleluya. Así que eso significa que una oración mueve la mano del Señor. Aleluya. Cuando la hacemos con fe, cuando la hacemos creyendo que Dios puede, aleluya, que Dios es Dios, sí, mi Dios. El Dios verdadero, el que tiene las llaves de los cielos, aleluya, el que tiene el poder, aleluya, gloria a Dios, Jesús, aleluya. Dice: así llegaron los hermanos de José frente a él a comprar trigos y víveres para no morir de hambre. ¿Se imagina usted por un momento la sorpresa de José? Porque la palabra dice que él los reconoció al instante, pero ellos a él no. Recordemos que José tenía 17 años cuando fue vendido. Jackie tenía 30 años. 17 años es como decir el nene del Yamile, un poquito más grande. Entonces, irse a otra nación, ser parte de esta nación, no solamente cambió el aspecto de José físicamente, también cómo vestía, cómo se comportaba, aprendió el idioma, aprendió las leyes del pueblo. Los egipcios se pintaban esos jabón largos, recuérdense, los hebreos no. Ellos no lo reconocieron, pero también aquí podemos ver simplemente que Dios todavía no le había abierto la visión a los hermanos, porque había un proceso que ellos tenían que pasar en realidad. Aleluya. Cuando hacemos mal, hay un proceso que tenemos que pasar para que nuestros ojos puedan ser abiertos. Aleluya. Amén, sí, Señor. Aleluya. Dice: voy por ahí. Es que cuando uno empieza a hablar, pues no se pierde un poquito. No, es que yo lo tengo resumido. Aleluya, gloria a Dios. Ok, vamos por aquí. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. De José. Y no voy a leer ese versículo que escribí, porque esa es la clave de lo que lo pregunté ahorita. Dice: quizás José nunca volvió a imaginar que él iba a ver a sus hermanos y a su padre, porque tenemos que recordar que una vez que una persona era vendida como esclavo, ya pertenecía al amo, ya no tenía, a los familiares no tenían derecho a él, a menos que volvieran y pagaran el precio que el amo le pedía, y si él quería, porque había sido vendido. Era como adquirir una adquisición, aleluya. Dice: quizás José nunca pensó que volvería a ver a su familia. En este caso
sabemos que no fue Faraón quien pagó por José, que fue Potifar, pero por el plan trazado que Dios tenía para José, sabemos que llegó a la casa de Faraón, no solo para interpretar sus sueños, sino para llevar a cabo el cumplimiento de ellos. Usted quizás no ve el propósito de todo lo que le había acontecido a José, pero el propósito era salvar una nación completa de morir de hambre, porque la historia dice que no solo había hambre en Egipto, sino en toda la tierra. Pero la palabra dice que Dios estaba con José y lo guardaba. Qué lindo, hermano, cuando sabemos que Dios está con nosotros. Dice la palabra que José los reconoció rápido y recordó los sueños que había tenido. ¿Y cómo olvidar a esos que le hacen tanto daño a uno? Pero hizo como que no los había reconocido. Es que Dios verdaderamente está pasado, como yo digo. Él se la sabe toda. La palabra dice que José los reconoció al instante, pero José ocultó su identidad, no solo para ver si ellos los reconocían a él, pero sino también para saber si en ellos había algún cambio, había algún arrepentimiento por lo que le habían hecho. Aleluya. A veces hay que ver, aunque una persona nos haga daño, ¿verdad? Tenemos que sobrepasar, porque Dios cargó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Y ver si hay un arrepentimiento en esas personas, porque hay esas que se arrepienten, pero hay esas que no. Y todos necesitamos verdaderamente un arrepentimiento, aleluya. Gloria a Dios. Y que sea real, exactamente. Gloria a Dios. ¿Verdad? José vestía y vivía como un egipcio, y al parecer también había olvidado el idioma hebreo, porque en el capítulo 42-23 dice: ellos sin embargo no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre ellos y él. Recordemos que José solamente tenía 17 años. No puedo estar con exactitud de que este versículo signifique que él había perdido, se había olvidado del idioma, pero aparentemente parece que él se había olvidado del idioma, porque dice: ellos sin embargo no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Lo que significa... No, el intérprete era para los hermanos, no era para José. Okay. Para los hermanos, que ellos no eran de Egipto. El intérprete era para los hermanos, para los hermanos, para ellos. no para ellos. Él los entendía, él los entendía, pero los hermanos no. Porque él hablaba del sistema a los hermanos. Lo que ellos hablaban, él le estaba entendiendo y ellos no sabían que él estaba entendiendo. Porque si él hablaba con la voz, lo reconocían, exacto. Pero él habló a ellos. Él habló a ellos. No, antes él habló. Entonces son espías. pero no como más Lo encerró en la cárcel. Ahí fue cuando lo encerraron en la cárcel, que él los llamó espía. Pero él sabía que no eran espías, obviamente, ¿verdad? Dice: así que José aprovechó que ellos no lo habían reconocido y comenzó a como a jugar, podríamos decir un juego con ellos, solo para ver a su padre y a su hermano menor. A veces uno juega el juego de la boleta rusa, como yo digo. Tú sabes, pero juega y juega, ¿verdad? Pero viene uno de esos días, que la jureta para en ti. Y hay un peligro ahí. Sí, Señor, Dice, aleluya. pero vemos que los capítulos 37:2, 41:46 y 53 y 54 dice que ellos reconocen que todo esto le estaba pasando por el mal que le habían pasado a su hermano 20 años atrás. Por lo menos ellos mismos lo reconocieron y lo dijeron en voz alta. José los escuchó. Ya él sabía que ellos se habían reconocido. Quizás nunca se lo habían dicho no se lo habían dicho a su padre lo que ellos habían hecho, porque se ve que al final del capítulo, cuando ellos le dicen al padre, su papá nunca supo lo que ellos hicieron. Aleluya. ¿Saben? Siempre hay un momento en nuestra vida donde Dios permite que reflexionemos. Aleluya. Por nuestros pecados, para que nos humillemos delante de Él y arreglemos todas nuestras cosas. O simplemente nosotros elegimos mantener nuestro corazón duro y seguir viviendo una vida de pecado delante de Dios. Las cosas malas que hemos hecho en nuestra vida, tenemos que reconocerlas delante de Dios, porque Dios nos da una oportunidad. Así que también vemos el arrepentimiento en esta historia. Especialmente en Rubén, ¿verdad? Que Rubén fue el hermano mayor y dijimos que José no heredó la primogenitura robándosela a nadie, sino por derecho propio, por un acto repudiante o